Messi es la representación del talento puro. Verlo jugar parece natural, como si las leyes de la física no aplicaran para él. Hace que lo imposible se vea sencillo. Los clubes construyen sistemas alrededor de él, y eso tiene sentido, porque es un talento que nunca había existido en la historia. Messi representa el sueño de nacer con un regalo extraordinario. Pero Cristiano Ronaldo representa otra historia, la historia del que se construyó, del que convirtió la disciplina en su mayor talento, del que cambió de país, de liga, de idioma, de sistema de juego y siguió siendo elite. Mientras Messi parece improvisar, Cristiano parece haber entrenado cada movimiento miles de veces. Mientras uno transmite calma, el otro transmite hambre. No es nada en contra del Chicharito. De hecho, me cae bastante bien. O sea, su contenido a veces es un poco polémico y ciertas situaciones, pues lo llevan a estar en polémicas, pero lo que es relacionado al fútbol y a sus experiencias, pues es bastante agradable. También yo no soy partidario de los equipos o simpatizante de los equipos en los que milito. De hecho, todo lo contrario, o sea, no, algunos incluso no me caen muy bien. Pero en este caso voy a hablar un poquito de las palabras que dijo Javier Hernández. Yo iba a hablar un poquito de este tema en algún punto de mi canal. Y estas palabras, o sea, vinieron como que de lujo para abrir este tema, que es relacionado a que Messi es puro talento, Messi nunca se ha tenido que esforzar, Messi lo ha tenido todo regalado y por todo lo contrario con Cristiano Ronaldo, ¿no? De que él es pura disciplina, que su talento ha sido la disciplina, que es un jugador muy disciplinado, el trabajo, ¿cómo se dice? Pues sí, el trabajo fuerte, el trabajo, todo ese trabajo físico y todas esas cosas. Entonces, vamos a hablar un poquito de pues, esa historia que se nos ha contado a lo largo de los años, que a final de cuentas termina repercutiendo incluso en jugadores profesionales, como es el caso de Javier Hernández, y que los medios, los clubes, pues han sido los que nos han intentado vender estas cosas que tienen parte de verdad, pero en su gran parte también en esa verdad hay ciertas mentiras que no terminan de ser pues correctas. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, de que Messi es puro talento y Ronaldo es el trabajo duro, el esfuerzo. Entonces vamos a empezar por eso. Pues básicamente es mentira. O sea, hemos visto yo creo que bastantes casos que los jugadores tienen un talento increíble. O sea, jugadores que prácticamente tienen ese talento desde que son muy chicos, como es el caso yo creo que de Neymar, el mismo Ronaldinho. Incluso con los jugadores brasileños es un poquito más como que claro. O sea, hay jugadores como que, pues a ver, tienen esa habilidad desde chicos que pareciese natural. Entonces, si vemos esos jugadores, pues al final terminan decantándose por las fiestas, los excesos y ciertos tipos de indisciplinas que los terminan pues a bajar su nivel por consecuencia. Entonces son jugadores que nos dieron buenos años. O sea, Ronaldinho yo creo que en esa época 2006-2008 era uno de los mejores jugadores del mundo y claramente de la historia. Y pues Neymar también, o sea, durante su paso por Barcelona, o sea, yo creo que sacó sus mejores momentos al mando de Luis Enrique. Pero en el momento que esa disciplina se acabó, son jugadores que prácticamente no dieron ni el 40-50% de lo que eran. Y ahí es donde se cae prácticamente la mentira. O sea, donde vemos que talentos descomunales, cuando no se esfuerzan, terminan decayendo, pero horriblemente. O sea, lo cual no ha pasado con Messi. Incluso nos remontamos a los inicios de su carrera, que yo personalmente pues no los viví porque tenía 6-7 años, pero sí me he documentado, he visto los partidos en referido, he consumido contenido de personas que realmente vivieron esa época. Y a ver, Messi, claro que era un talento descomunal. O sea, era un jugador que sorprendió en el Gamper no creo si era 2003, 2004, frente al no, frente a la Juventus, que claramente se veía que era un jugador diferencial. O sea, cuando se presentó ante el mundo, y los que lo vieron en visorías pues en inferiores del Barça, pues a ver, descubrieron que era un talento descomunal. Pero ¿qué pasaba? Messi se lesionaba a cada ratito, era muy de papel. O sea, además estaba el tema como que físico, de que le daban arcadas durante los partidos. Entonces era un jugador que tenía un talento descomunal,
bastante indisciplinado y que, pues a ver, por la misma indisciplina no terminaba de jugar todos los partidos. ¿Qué pasa en 2008-2009? Llega Guardiola y a ver, Messi cambia totalmente sus hábitos. El hecho de que las lesiones prácticamente desaparecen, o sea, sus lesiones eran pues muy puntuales, o sea, de semanas, y ya las más graves, pues situaciones como que físicas de se dobló el tobillo, una entrada muy fuerte, pero situaciones como que musculares prácticamente las dejó de lado y Messi no se ha perdido muchos partidos por tema de lesiones, todo lo contrario, que incluso en esa época donde Messi se lesionaba mucho decían que no iba a durar, que era muy explosivo y que muy probablemente no le veían una carrera porque su mismo talento lo podría pues destruir a nivel físico. Entonces Messi tuvo que tomar cartas en el asunto y volverse un jugador a la línea, o sea, muy disciplinado, o sea, nunca se le ha visto como que saliendo de fiesta, tomando subiendo, bueno, a excepción yo creo que la imagen como que más viral que se ha hecho de Messi durante cuando rompió el récord de 2011 de los 91 goles, pues a ver, ahí sí se ve como que un poquito pasado, pero pues también, o sea, son imágenes, o sea, se pueden sacar de contexto, o sea, el ángulo, la luz, etcétera. Entonces, son cosas que él cambió para mejor y, o sea, Messi a nivel físico, claro, no tiene la musculatura, el tono físico de Cristiano Ronaldo en la parte superior, pero en la parte inferior, o sea, tener ese eje tan bajo y mantener esos sprints, o sea, lo único que ha penalizado a Messi, pues ha sido la edad, o sea, pero aún así ha sabido adaptarse, o sea, es un jugador que, salvo yo diría que la etapa un poquito más oscura, que es cuando estuvo Valverde en el Barcelona, Quique Setién, yo creo que su último tramo en el Barcelona fue donde se descuidó un poquito más físicamente, pero aún así era un jugador que entrenaba y daba ese nivel, o sea, todavía muy alto, tenía esa disciplina y yo creo que algo que nunca se le destaca es ese hambre por querer competir, o sea, un jugador que ha ganado todo, absolutamente todo, o sea, no hay ningún trofeo que no haya ganado. Con 39 años sigue dando un nivel altísimo en estas instancias del Mundial. O sea, un jugador que fácilmente se pudo haber retirado a los 25. O sea, prácticamente a los 25 Messi tenía una carrera envidiable o insuperable para algunos jugadores. Y siguió, siempre tuvo ese hambre, esa voracidad por competir y es un jugador competitivo a más no poder, o sea, yo creo que nunca se destaca también esa mentalidad, o sea, y ser competitivo, siempre querer mejorar, siempre querer ganar, significa que tienes una disciplina extraordinaria, o sea, que necesitas trabajo físico, trabajo mental, o sea, Messi yo creo que es uno de los jugadores como que más se esfuerza en ese tramo porque estando a los 39 años en ese estado físico, incluso pareciese que en este mundial está mejor que en 2022, pues solo habla de que nosotros creíamos que prácticamente se fue al Inter Miami a retirarse y pues parece que no, o sea, él sigue con su disciplina, con ese hambre de querer ganar, siempre querer ganar, o sea, nunca lo ha dejado de lado y que se nos venda de que es puro talento y que él solo respira y que con eso ya prácticamente pues gana, que se le ha regalado todo. No, o sea, todo lo contrario. Messi ha sido criticado, sus logros se le han rebajado, Messi ha sufrido, yo creo que incluso por su propia gente, o sea, a pesar de hacer Argentina grande, de llevarlo a varias finales, o sea, 2 Copas Américas, si no me equivoco en su momento, y la final de 2014 del Mundial 2014, pues era atacado, o sea, prácticamente cuando él no tenía un circuito que lo hiciese funcionar, era criticado porque Argentina no sabía qué jugaba y aún así él brillaba, entonces se demerita, se dice mucho de su Mundial de 2022, se habla mucha tontería, o sea, de que todo se le ha regalado, cuando tenemos el caso de que, a ver, el Barcelona es un equipo fuerte, claro que sí, o sea, pero en 2008-2009, que es prácticamente donde cambia pues más la historia del Barça, o sea, ya era un equipo fuerte, temido en Europa, pero ser el referente mundial de la mano de Guardiola, pues prácticamente es 2008-2009, y Messi estuvo incluido en ese proceso, y a final de cuentas, todo ese periodo, pues Messi prácticamente cambió también la historia de un club, y tuvo que hacerlo con un fútbol excepcional, o sea,
En España es un fútbol complicado porque el Madrid tiene muchas cosas detrás, ciertas situaciones que no te permiten jugar de la mejor manera, y a final de cuentas es el llamado club más grande. Entonces Messi llegó a un Barcelona que no era el más grande de España y lo puso a competir contra los más grandes. Entonces también un jugador de ese calibre, decir que no tiene la disciplina, porque lo hizo por tantos años, o sea, a final de cuentas esas ligas, prácticamente 10 9 ligas si no me equivoco, que ganó, demuestran esa disciplina, ese carácter competitivo a lo largo del tiempo, o sea, porque mucho se habla también de la disciplina, de que no tenía disciplina y que prácticamente lo ganó sin hacer nada, cuando tuvo de los entrenadores que exigen a nivel físico horrores, o sea, a nivel físico yo creo que Guardiola es de los mejores entrenadores en ese tema, y luego tuvo a Luis Enrique que muchos no le aguantan el ritmo. Y a ver, Mbappé, por ejemplo, no quiso estar en ese ritmo y pidió su cambio. O sea, se les exige demasiado. Y estuvo en esos equipos que se les exigía demasiado, que mucho también se llega a hablar de que eran equipos que no necesitaban físico, pero no, o sea, todo lo contrario, son equipos también que trabajan en los mismos rondos o toritos que aquí se conocen en México. Trabajas a nivel físico, y para aquellos que lo hayan, que hayan practicado el fútbol, ya sea un poquito pues amateur, o sea, en equipos donde tienes que entrenar, es una tortura estar corriendo tras el balón. Entonces no me imagino esos entrenamientos teniendo a jugadores como Xavi o como Iniesta, el mismo Messi, o sea, eso era una tortura, yo creo. Entonces, a nivel físico, Messi tuvo que trabajar muchísimo tiempo. Messi se debe, claro, a su talento, pero Messi también se debe a su disciplina, y nunca se habla de que Messi, a pesar de que tuvo muchos fracasos, incluso llevó a su selección a grandes instancias, pero no pudo completar la hazaña de lograrlas en su momento, pues él siguió y lo intentó hasta que lo logró. Entonces, eso nunca se habla, o sea, parece que todo de repente le salió bien y no sé qué tanta cosa, pero no, todo lo contrario, o sea. Pero esto también no es para demeritar a Cristiano, o sea, Cristiano no es el clásico jugador también que digamos de pues no era talentoso desde chico, o sea, era un jugadorazo desde chico. O sea, si nos remontamos a videos de skills o incluso a partidos donde jugaba él en el Sporting o sus inicios en el Manchester United, era un jugador descomunal. O sea, que no vengan a contar cosas de que Ronaldo no tiene talento, no tiene nada y que todo se debe a su esfuerzo físico. No, claramente son jugadores que tienen ese don, que nacieron con ese don, y que está buena la ideología. O sea, no voy a negar que esa ideología está muy buena, de que el trabajo duro, el esfuerzo y la constancia te llevan a situaciones, pero muchas veces la toman para vender ciertas ideas que no son. O sea, si te esfuerzas y todo ese tema, claramente puedes llegar a y tienes más posibilidades de cumplir tus sueños, pero no siempre es así. Siempre va a haber gente que tenga ese talento desde que nació, y al final son virtudes de cada uno. Cada uno tiene su talento escondido, y te guste o no, son cosas que tienes que buscar. Y pues a final de cuentas está buena la ideología. Lo que a mí siempre me ha molestado es que quieran venderla como que diga Ronaldo es todo lo que debes hacer, que esa disciplina y no sé qué tanta cosa, cuando Messi prácticamente hace lo mismo, o incluso es todavía más respetable por el lado de Messi, porque teniendo ese talento tan descomunal nos haya regalado tantos años a ese nivel élite. O sea, claramente es de la disciplina. O sea, yo creo que es más admirable. O sea, las dos cosas son admirables, o sea, porque al final de cuentas los dos se han cuidado para estar Ronaldo, si no me equivoco, a los 41, 42, y Messi a los 39, compitiendo contra los mejores. Eso sí, yo creo que nadie le cabe la duda de que son jugadores de élite, excelentes en su disciplina, y claramente los dos deben estar en el escalón en cuanto a esta mentalidad de que tienes que trabajar, tienes que tener una mentalidad competitiva en lo que tú quieras, y además debes tener esa disciplina de trabajar constantemente y nunca relajarte. Claro que sí, eso sí deben estar los dos en el mismo escalón. Lo que siempre me ha molestado a mí en lo personal es que a Messi se le demerite de que porque es el talento y no sé qué tanta cosa, que no se ha tenido que esforzar. Claro que se ha tenido que esforzar. Incluso más que alguien como Ronaldo, que es talentoso, claro que sí, pero no es tan talentoso como Messi. Entonces Messi, siendo un talento descomunal, tuvo esa mentalidad, pues sí, es tener la cabeza amueblada más bien,
Y nunca irse por los excesos o el conformismo de, claro, ya soy el mejor y no sé qué tanta cosa. Y eso es más difícil, o sea, yo creo que cuando tienes un talento tan descomunal y las cosas son fáciles para ti, pues tiendes a la relajación, o sea, las mismas personas tendemos a la relajación cuando tenemos esas habilidades en algún campo. Y Messi todo lo contrario, él siguió compitiendo, queriendo mejorar. Y eso es más de admirar también, entonces alguien que tiene ese talento tan descomunal, que no se haya perdido, por ejemplo, como el caso de Neymar, de Ronaldinho y más casos que tenían un talento muy bueno, pero se terminaron perdiendo los excesos. Incluso aquí en México que hemos tenido varios jugadores que pintaban para ser de los mejores jugadores, como es el caso de, a ver, ¿quién será bueno? Pues a ver, Lainez pintaba muy bien, o sea, para ser un jugador por lo menos referente en el equipo, pero pues al final no terminó en nada, o sea, terminan los jugadores. El mismo Giovanni Dos Santos, yo creo que el caso más claro, que estuvo pues en la misma situación prácticamente que Messi, o sea, imaginemos que Messi, pues a ver, él tenía pues más talento, o sea, pero pues Giovanni tenía también mucho talento, pero pues al final de cuentas vemos la división de los caminos, o sea, si Messi no se hubiera esforzado, no se hubiera trabajado en esa disciplina, pues hubiera terminado como Giovanni Dos Santos, o sea, de un equipo para otro, brincando para otro, lesionado, y su carrera hubiera sido pues un desperpento. Entonces, ahí es donde vemos que esa mentira de que se nos ha contado de que Messi es puro talento y no se esfuerza, pues es eso, una mentira, una falacia que se ha contado a lo largo del tiempo, que a ciertos grupos de poder a lo mejor les conviene, a los medios pues vender ciertas cosas, que eso ya son pues teorías que yo no, en lo personal no me quiero meter, pero pues al final de cuentas son cosas que ellos quieren vender, pues su mercadotecnia y todo ese tipo de cosas. Y pues es donde vemos que sí, Messi se ha esforzado, Messi incluso debería ser más de admirar, porque al ser un talento tan descomunal y tener esa disciplina, vemos el clásico ejemplo de que muchas veces se habla en redes o en ese tipo de contenido como que de superación personal que está muy bien, o sea, honestamente te ayuda a mejorar, pero muchas veces se dice de que el esfuerzo siempre supera el talento, a excepción de cuando el talento se esfuerza. Y claro, cuando alguien que tiene un talento tan descomunal se esfuerza y pues tiene pues esas habilidades natas que desde luego que él no decidió tener, pues prácticamente te va a superar y por mucho, pero son raros los casos, entonces es difícil encontrar a alguien de ese tipo y por eso son las excepcionalidades. Y también es difícil encontrar a alguien como Ronaldo, porque tiene talento, claro que tiene talento, obviamente tiene talento, es un jugador excepcional también, pero que también ha sabido mantenerse durante los años. Entonces esa es la idea que a mí siempre me molesta, porque no hay como que esa paridad de criterios de muchos se alaba a uno, muchos se denigra al otro, y pues no, deberían alabarse igual, por lo menos, e incluso un poquito más a Messi, porque él supo mantenerse durante más años a pesar del talento que tenía, y vemos muchos casos que tienen el talento y terminan perdidos. Entonces él supo tener esa mentalidad, él supo tener esa disciplina y él supo llevar su talento a las últimas consecuencias. Pero bueno, díganme en los comentarios ustedes qué opinan. Desde luego que este es un tema muy polémico, siempre hay como que lados muy opuestos, pero pues me gustaría saber su opinión. O sea, también es muy válida que consideren que Messi es puro talento y que no se ha esforzado, pero pues abro ese debate en los comentarios. Y pues de mi parte sería todo. Nos vemos en próximos videos. Bye.